Shalom, shalom, amada familia, nuevamente estamos una vez más en este momento. Empezamos nuevamente la semana para continuar leyendo la parashá que corresponden a este Shabbat 22 que estamos por comenzar. Así es que, mis amadas familia, les doy gracias nuevamente, les doy gracias a todos de los que ya están conectándose, de todos los seguidores, todos los suscriptores y todos los que nos están siguiendo en nuestro canal Beit Torah. Su amado hermano Yehoshua Ben Abraham, que les saluda en esta hora, dándole una bienvenida a todos ustedes, a todos los hermanos, a todos los ajín que ya se encuentran en este camino hermoso de la restauración de la palabra del Eterno en las raíces hebreas. Damos gracias al Padre Todopoderoso que abrió los ojos de cada uno de nosotros, como nos está llevando al pueblo de Israel, a todas las naciones, a todos los goínes que se encuentran en medio de entre las naciones, como se pronuncia, a todos aquellos que eran gentiles en su tiempo pasado. Pero ahora ya que estamos saliendo de todos los lugares, estamos dándonos cuenta de que estamos viniendo ya al camino de la Torah, de la restauración, que ya estamos volviendo nuevamente a aquella senda antigua. Damos gracias al Todopoderoso, a Yod-Heh-Vav-Heh, el Padre Eterno, el Rey Todopoderoso, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y Jacob. A Él sea toda la kabod, la honra y la alabanza. Bueno, pues les saludo, tu hermano Yehoshua Ben Abraham, nuevamente, tomando el micrófono para poder llevar esta bendita palabra a todas las naciones, a todos los lugares donde nos escuchan. Una bienvenida y un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Hemet, California, donde yo transmito en este momento. Amada familia, sin tomar más tiempo, vamos a continuar esta parashá que hoy vamos a leer. Van a ser dos parashás que se leen en esta ocasión, porque estamos por terminar el libro de Shemot y estamos en el Shabbat HaKodesh. Así es que uno de los Shabbats, 3 Shabbats o 4 Shabbats más, para que podamos llegar, básicamente son como 3, vamos para poder llegar al día de Pesaj, a la fiesta hermosa de Pesaj. Así es que, mis amados, vayamos preparándonos, vayamos alistando para recibir esa bendita comunión con el Eterno, para recordar nuevamente aquellos momentos hermosos de lo que nuestro Adonai, nuestro Elohim, da su sacrificio para que podamos todos ser salvos, todos ser redimidos por medio de la sangre bendita del Cordero. Así es que, mis amados, vamos a seguir en este caminar del libro de Shemot, vamos a seguir avanzando. Así es que desde este momento, mis amados, vamos a leerla, vamos a decir la bendición para que así podamos abrir la lectura de la Torá y continuemos adelante. Dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharbanu mikol amin benatan lanu el torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey del universo, que nos has escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Instrucciones o ley, como se conoce en otros lugares. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bendiciones, mis amados, y así vamos a continuar en este Shabbat 22, que ya viene enseguida, en este año del 2023. Así es que en este año de greco-romano, vamos a decirlo así, para no confundirnos, y vamos a continuar en esta hermosa parashá, 2 parashás que tenemos que leer el día de hoy. Así es que de antemano les dejo saber, para que por causa del tiempo vamos a aprovechar si podemos leer las 2 y tal vez de las citas bíblicas de lo que corresponde a la Haftará y al Brit Hadashah. Amén. Así es que vamos a continuar, mis amados, en este Shabbat 22, y la parashá que vamos a leer el día de hoy se llama Vayekel, y significa y congregó, Vayekel y congregó.
Amén. Así es que Baikel se escribe de esta manera: una Bat, una Yov, una Kuf, una Het, una Hei, una Lamet. Así es que así tenemos la parashá en esta hora. Dice así: iniciamos en el libro de Shemot, Éxodos, capítulo 35, verso 1. Y la primera aliyá dice así, la primera ascensión de la palabra dice así: Moshe convocó a toda la comunidad israelita y le dijo: Estas son las cosas que Hashem ordenó hacer. El relato es la continuación de Éxodos 34:29, donde dice que Moshe descendió del monte. Esto tuvo lugar al día siguiente de Yom Kippur. Yom Kippur es el día del perdón. Amén. Es el día del arrepentimiento, el día del perdón. Cuando Moshe descendió con las segundas tablas. ¿Por qué menciona esto? Porque es importante saberlo. ¿Cuándo sucedió el acto del becerro de oro? Como ya lo habíamos visto en la parashá anterior, que había sucedido este gravísimo pecado que había cometido el pueblo de Israel, pecando con ese becerro de oro. Vimos el relato de la parashá pasada cuando todo esto aconteció, que fue algo difícilmente de entenderlo, que ya lo explicamos en el video pasado. Y así es que para todos los nuevecitos, si no saben de qué se trató, pues pueden regresar a la parashá 21 y ahí la tenemos ya grabada. Y muchos sucesos han pasado. Así es que después de esto dice la escritura que Moshe lo dijo después, entonces que Hashem le ordenó nuevamente. Y eso sucedió, según nuestros sabios, que sucedió después de Yom Kippur. ¿Qué sucedió? El arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tiene que estar ligado, porque si ellos pecaron gravemente con el becerro de oro y con todo lo que estaban haciendo, entonces es necesario que hubiera un Yom Kippur. ¿Un Yom Kippur para qué? Para que pudieran arrepentirse y el Eterno perdonara su gran mal acto que hicieron. Amén. Seguimos adelante, dice el verso 2. Que en 6 días haga el trabajo y el 7º día será sagrado para ustedes. El Shabbat, día del reposo absoluto en honor de Hashem. Quien hiciese ese día algún trabajo será condenado a muerte. 3. No enciendas fuego en ninguna de tus viviendas en el día de Shabbat. Nuevamente encontramos en esta primero de los versos y en esta primera aliyá, encontramos que nuevamente Hashem Elohim, el Todopoderoso, vuelve nuevamente a mencionar el Shabbat. Vuelve a decir otra vez que en 6 días se haga el trabajo y el 7º día será sagrado para ustedes. El Shabbat. Nuevamente lo vuelve a recordar. Cuando una persona en la tierra hace un recordatorio y de repente recibes un warning, como se dice en inglés, un aviso de emergencia, un aviso que te dice, pon atención en esto, te llega una vez y tú te quedas mirando y dices, está bien, no pasa nada. Pero te llega el aviso nuevamente la segunda vez y tú te quedas pensando, ¿qué pasa? Pero cuando te llega la tercera vez, es el momento que te levantas y dices, ¿qué pasó? Entonces aquí la palabra del Eterno, tanto las parashot pasadas como esta parashá, si no me equivoco, ya van como 4 veces que vuelve a repetir, cuiden mi Shabbat. Eso sin incluir en el mismo libro de Shemot, en el capítulo 20, cuando en los 10 mandamientos habla del Shabbat. Entonces ya van varias ocasiones, mientras vamos caminando en este libro, que les dice a los israelitas, cuiden mi Shabbat. Amén. Entonces en esta parashá nuevamente lo vuelve a replicar otra vez. Y lo vuelve a decir. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel o porque el ser humano siempre se nos olvida las cosas que se nos hablan. Tenemos esa tendencia los seres humanos de olvidar. Ahorita te dicen algo y al rato te olvidas y ya no lo haces. Amén. Así es que el Eterno nos vuelve a recordar. ¿Por qué? Porque es sumamente sagrado para Él. Amén. Pongamos atención. Y dice así. Verso 4. Moshe le dijo a toda la comunidad israelita,
Esto es lo que Hashem me ha ordenado que se transmitiera a ustedes. 5. Recolecten ustedes una ofrenda de terumá, dice, para Hashem, de todo aquel que sea generoso de corazón, que done una ofrenda para Hashem. De los siguientes elementos: oro, plata, cobre. 6. Lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino, pelos de cabra. 7. Pieles de carnero teñidas de oro, pieles de tajás, de madera, de cedro. 8. Aceite para la iluminación, especies para el aceite de la iluminación y para el incienso de las especies aromáticas. Verso 9. Piedras de shoham, unis, para montarlas en el efod y en el joshech, en el pectoral. 10. Toda persona dotada de talento natural, sabio de corazón entre ustedes, que vaya y haga todo lo que Hashem le ha ordenado. 11. El tabernáculo de su tienda y su cubierta, sus ganchos y sus tablones, sus travesaños, sus pilares y sus zócalos o bases. 12. El arca y sus travesaños, para transportar la cubierta del caporet. La cortina divisoria del parojet, la mesa, verso 13, la mesa y sus travesaños, para soportarla, y todos los elementos del pan de la presencia. 14. La menorá del candelabro para iluminación, sus accesorios y sus luminarias, y el aceite para la iluminación. 15. El altar del incienso de sus travesaños, para transportar el aceite de la unción y el incienso de las especies aromáticas. La cortina de la entrada para la entrada del Mishkan, dice 16, el altar de la ofrenda del Olaf, el mihbar encerado de cobre, sus travesaños, sus transportados y todos los accesorios de la pileta de cobre y sus bases. 17. Las cortinas del patio de sus pilares y sus bases, la cortina de la entrada del patio. 18. Las estacas del Mishkan, las estacas del patio y sus cuerdas. El 19. Los paños de embalaje, las vestimentas sagradas del Cohen, Aarón, y las vestimentas de sus hijos, de los Kohanim, para cumplir la función de Kohanim. 20. O sea, sacerdotal. 20. Toda y toda. Amén. Hasta ahí llega. Y toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moshe. Amén. Hasta ahí llegamos con la primera aliyá. Ahí estamos con la primera aliyá y vamos a continuar con la segunda en el verso 21. Dice, entonces se acercó toda la persona a quien su corazón le impulsó la ofrecerse como voluntario, y todo aquel que se sintió motivado a donar para la obra de la tienda del encuentro, para todo lo necesario para su culto y para las vestimentas sagradas. Eso me recuerda como en el Brit Hadashah, en el libro de los Hechos, todas las personas cuando inició la Kehilá que se estaba formando de los primeros mesiánicos, entonces todo el pueblo empezó a traer de todo, vender sus propiedades, y lo traían a los pies de Pedro y de los apóstoles. Así es que todo lo que sea incitado por medio del Ruach HaKodesh es bueno delante del Eterno. Amén. Verso 22. Se presentaron los hombres, las mujeres y todo aquel cuyo corazón le motivó a adornar brazaletes, anillos para la nariz, anillos aplicables de oro para el cuerpo de la mujer. Toda clase de joyas de oro. Se presentó todo hombre que quiso elevar una ofrenda de oro para Hashem. 23. El que tenía lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino, pelos de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de tajash, los trajo. 24. El que quería donar una ofrenda de plata o de cobre, trajo la ofrenda a Hashem. Y el que tenía madera de cedro para cualquier tipo de tarea, también la trajo. 25. Toda mujer, toda la reserva capacitada de artística, toda mujer de sabio corazón, hiló con sus manos y trajo sus hilados hechos con la lana turquesa, la lana púrpura, lana roja y lino fino. Verso 26. Toda mujer, toda de la perspectiva capacitarias artísticas de mujeres sabias de corazón, hiló pelos de cabra
era el labor artífice extraordinaria, pues hilaban el pelo de las cabras antes incluso de esquilarlas. 27. Los líderes trajeron piedras de shoham, onix y otras piedras preciosas para montar en el efod y en el hoshed, el pectoral. 28. Y también llevaron las especies del aceite para la iluminación del aceite de la unción y las especies para el incienso. Verso 29. Todo hombre y mujer entre los israelitas, cuyo corazón le inspiró a donar algo para el trabajo de Hashem, había ordenado a través de Moshe, llevaron su donación como ofrenda a Hashem. Aliyá número 3. Dice así. 30. Dijo Moshe a los israelitas, miren, Hashem designó a Betzalel, hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Yehuda. 31. Y lo dotó del espíritu divino de sabiduría, de entendimiento, de comprensión y de habilidad para todo tipo de trabajo. Verso 32. Para hacer expertos diseños textiles, dice, de la obra de artesano, para trabajar con oro, plata, cobre. 33. Para tallar y montar piedras preciosas y para tallar maderas, para trabajar en todo tipo de diseño artesanal. 34. Y también lo dotó del Oholiab, hijo de Ahismach, de la tribu de Dan, con la capacidad de enseñar. 35. Los dotó con la aptitud natural, los dotó de sabiduría de corazón, para que realicen todo trabajo de artesano, de diseñador textil, de bordador en lana, turquesa, lana púrpura, lana roja y de lino fino. Y tejedor, ellos están capacitados para realizar todo el trabajo necesario y hacer los cálculos para los diseños, los tejidos. Capítulo 36, verso 1. De modo que Betzalel hará todo lo que Hashem le ha ordenado, junto con Oholiab y todo aquel que tuviese aptitudes artísticas de corazón, a quienes Hashem haya dotado de sabiduría y de entendimiento para saber cómo hacer todo el trabajo del santuario de conformidad con todo lo que Hashem ha ordenado. Aleluya, bendito sea el Eterno. Como dice aquí, que quien los dotó, ellos son muy inteligentes, o por su inteligencia, o porque ellos son muy sabios, no, sino porque aquí dice la Escritura en el verso 1, capítulo 36, verso 1, nos describe que Hashem, el Todopoderoso, los dotó de sabiduría y entendimiento para saber cómo hacer el trabajo del santuario. Así también, si no me equivoco, nuestro querido hermano apóstol el Jacob Santiago nos dice que si alguien está falto de sabiduría, demándele al Eterno, porque Él es tan generoso de poderle dar esa sabiduría que usted está buscando. Pero dice también, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es como las olas del mar que son llevadas con el viento de un lugar a otro. Así es que si alguien dice, yo no puedo entender la Escritura, yo no entiendo la Escritura, la leo y no la puedo comprender, pues el apóstol Santiago dice, si alguien está falto de sabiduría, demande al Eterno y que le dé sabiduría, porque el Eterno es justo. Y aquí lo vemos en la Torá, que es muy cierto, porque dice que Hashem los dotó con la sabiduría y la capacidad para que ellos pudieran saber cómo trabajar los elementos que iban a ser necesarios para la construcción del Mishkan. Así es que, mi querido hermano, hermana, nosotros como el Mishkan, como este cuerpo del Mishkan, así también nosotros debemos tener esa sabiduría para saber cómo, una, vestir este cuerpo, otra, cómo vestirlo hablando espiritualmente en la forma de cómo vivir en esta tierra. ¿Y cómo podemos vivir o cómo podemos hacerlo?
conforme las ordenanzas de Hashem, conforme sus mandamientos. Verso 2. Entonces Moshe citó a Betzalel, a Joliab, a todos los que tenían capacidad artística, en aquellos cuyo corazón Hashem les dotó de talento, y aquellos inspirados por su corazón, a que se acercaran a la obra para llevarle a cabo. Verso 3. Ellos tomaron en presencia de Moshe todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para la obra del santuario, con la finalidad de llevarla a cabo. Mientras tanto, mañana tras mañana continuaban llevando donaciones. 4. Entonces los artesanos que estaban ejecutando la obra del santuario dejaron de sus trabajos y fueron a ver a Moshe. Y 5. Y le hablaron a Moshe diciendo: el pueblo trae más de lo necesario para la obra que ordenara Hashem. 6. Moshe ordenó y ellos anunciaron en el campamento diciendo: ni hombre ni mujer siga haciendo trabajos en cuanto a los donativos para el santuario. Así la gente dejó de llevar. El trabajo alcanzaba para todo lo que había de hacer y aún sobraba. Aleluya, qué bendita escritura. Entonces aquí la Torá nos enseña que toda persona debe de ser generosa. O sea, toda persona, cuando digo toda persona, estoy refiriéndome a todo hermano, a todo creyente, a todo aquel que lee las escrituras. Debemos de ser generosos. No debemos de ser, como se dice por ahí, codos. O sea, de tacaños, dice, ¿verdad? También hay otras palabras que las usan de esa manera. Pero no debemos de negar el sustento o la necesidad que podemos mirar. Dice aquí que los israelitas traían hasta de más. ¿Cómo es que el Eterno quiere que seamos? El Eterno lo que nos está pidiendo es que nosotros seamos dadivosos. Eso también ya lo nombra en el libro de Corintios. Allá encontramos en el capítulo 9 también que el que debe de dar generosamente, generosamente también así recibirá. Aleluya, bendito sea el Eterno. Entonces vamos a leer ya número 4 y dice así, en el verso 8, los más hábiles, los más sabios de corazón entre todos los trabajadores hicieron el Mishkan. Lo hicieron con 10 cortinas de hilo de lana turquesa, de lana púrpura y de lana roja. E hicieron el tejido con su diseño de querubines, obra de tejedor experto. 9. Lo largo de cada cortina era de 28 codos, y el ancho de cada cortina era de 4 codos. Todas las cortinas tenían la misma medida. 10. 5 cortinas la unión entre sí, y las otras 5 cortinas también la unión entre sí, quedando conformados de paneles de 5 cortinas cada uno. 11. E hizo ojales de lana turquesa sobre el borde del acortinado, donde terminaba el primer panel, y así también hizo el borde de la cortina donde terminaba el segundo panel. E hizo 50 ojales el extremo de la primera cortina, y de las 50 ojales en el extremo de la cortina del segundo panel. Los ojales coincidían perfectamente al quedar enfrentados. 13. También hizo 50 ganchos de oro, y con los ganchos unió los conjuntos de la cortina con un otro, para que el Mishkan resultara una unidad. 14. Hizo cortinas de pelo de cabras para el techo del tabernáculo, el Mishkan. Hizo 11 cortinas para el fin, dice aquí. 15. Cada cortina medía 30 codos de largo y 4 codos de ancho. Las 12 cortinas tenían la misma medida. 16. 5 de las cortinas de la unión entre sí y 6 de las cortinas entre sí. 17. Hizo 50 ojales sobre el borde de la última cortina del primer conjunto, e hizo 50 ojales sobre el borde de la cortina del segundo conjunto. Verso 18. Hizo 50 ganchos de cobre para unir la tienda, para resultarse una sola unidad.
19. Hizo para la tienda de la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, y otra cubierta por encima de esta de pieles de tajash, que es una especie, el tajash es una especie de mamífero ya extinguida que habitaba en el desierto. Me llama la atención cuando dice el verso 19 que las pieles del carnero eran teñidas de rojo. Y eso me trae a la mente porque sabemos que Yeshua HaMashiach, nuestro cordero inmolado, este cordero, su piel, se puede decir, su cuerpo se teñió de rojo, hablando de la sangre bendita del cordero. Entonces esta palabra en el verso 19 nos da una referencia, o más bien es una profecía de lo que llevaba puesto el Mishkan. ¿Por qué? Porque la escritura nos dice que Yeshua, cuando le habló a los Perushim, le dijo que en 3 días él levantaba el Mishkan, o sea, el templo que estaba de pie en Jerusalén. Entonces, él hablaba del cuerpo, y ahora con la revelación y el entendimiento que la palabra nos da, nos damos cuenta que este cuerpo humano es el templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Amén. Así es que es muy hermoso poder notar esta parte, verso 19, a donde dice: hizo para la tienda de la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo. El rojo significa obviamente la sangre. Amén. Seguimos adelante. Entonces en la lilla número 5 dice así el verso 20. Hizo los tablones del tabernáculo del Mishkan de madera de cedro. Se colocaban en forma vertical. Cada tablón medía 10 codos de largo y medio codo de ancho. Verso 22. Cada tablón tenía 2 espigas para ensamblar paralelas entre sí. Todos los tablones del tabernáculo los hizo de ese modo. 23. Los tablones para el tabernáculo los dispuso así: 20 tablones para el lado sur. 24. Hizo 40 zócalos, bases de plata para colocar debajo de cada uno de los 20 tablones, y los zócalos debajo de cada uno de los tablones correspondientes a sus 2 espigas de ensamble. 25. Y para la segunda pared, el tabernáculo en su lado norte, hizo otros 20 tablones. 26. Con sus 40 zócalos de plata. 2 zócalos debajo de cada tablón. Verso 27. Y para la pared posterior del Mishkan, en el lado occidental, hizo 6 tablones. Verso 28. E hizo otros 2 tablones para los verticales del Mishkan en la parte posterior. Verso 29. Se tocaban por su parte de abajo junto a sus... Ascendían verticalmente para quedar unidos arriba por medio de una argolla. Así también hizo con los 2 tablones de cada uno de las esquinas. Verso 30. De modo que para la pared posterior del Mishkan había 8 tablones con sus respectivas bases de plata, o sea 16 bases, pues debajo de cada tablón había las bases o los zócalos de los que ensamblaban el tablón. Verso 31. Hizo travesaños de madera de cedro, 5 para los tablones de un lateral del Mishkan. 32. 5 travesaños para los tablones de otro lateral del Mishkan, y 5 travesaños para los tablones de la pared superior del Mishkan, la occidental. 33. Hizo del travesaño central que extendiera entre el tablones del extremo. 34. Recubrió los tablones de oro de las argollas por donde debían pasar los travesaños. También les hizo de oro, recubrió de oro los travesaños. Verso 35. La cortina divisoria parojet hizo de lana turquesa, lana púrpura, lana roja, hilo de lino, obra del experto tejedor entretejida de un diseño de querubines. 36. Hizo para sí la cortina divisoria, 4 postes de madera de cedro, y los recubrió de oro. Sus ganchos eran de oro, y fundió para ellos, para los postes, 4 bases de plata. Verso 37. Para la entrada de la tienda hizo una cortina, una masa de la lana turquesa, la lana púrpura, la lana roja de hilo de lino, trabajo de bordador. Verso 38. Los postes de
que sostenían la cortina eran 5 con sus respectivos ganchos para aferrarla. Recubrió de oro la parte superior de los postes y sus cintas, en reverencia a las cintas que rodeaban cada uno de estos 5 postes. Las bases de los postes eran de 5 de cobre. Capítulo 37. 1. Bezalel hizo el arca de madera de cedro. Su longitud era de 2 codos y medio, su ancho de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio de codo. 2. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, e hizo una guarda de oro alrededor. 3. Fundió para ella 4 argollas de oro para colocarlas en 4 vértices, 2 argollas para los 2 verticales del costado y 2 argollas para los 2 vértices de otro costado. 4. Hizo atravesaños de madera de cedro y los recubrió de oro. 5. Hizo pasar los atravesaños por las argollas de los costados del arca para transportar el arca. 6. Hizo también una cubierta de caporet de oro. Su longitud de 2 y medio de codos, de ancho era de 1 y medio codos. 7. Hizo todos los querubines de oro mezclados, los hizo de una sola pieza, labrados a martillo en todos sus extremos de la cubierta. 8. O sea, un querubín un extremo y el otro querubín el otro extremo. Los querubines constituían una sola pieza con la cubierta de los querubines, partían de los 2 extremos de la cubierta. 9. Los querubines tenían las alas abiertas hacia arriba, abriendo las cubiertas con sus alas. Sus caras estaban dispuestas mirándose mutuamente, orientadas hacia la cubierta. 10. Hizo la mesa de madera de cedro, su longitud de 2 codos, su ancho y codo, y sus codos y su altura. 11. La cubrió de oro puro y le hizo una guarda de oro alrededor. 12. Le hizo alrededor de un marco de una efad, le hizo un marco, una guarda de oro alrededor. 13. Fundió para ella 4 argollas de oro y puso argollas que en las 4 esquinas correspondientes a sus 4 patas. 14. Adyacentes en el marco estaban a la argolla, que eran los reptáculos para pasar los travesaños para transportar la mesa. 15. Los travesaños para transportar la mesa también hizo de madera de cedro y recubrió el oro. 16. Hizo los utensilios que estaban sobre la mesa, sus moldes, sus cucharas, sus soportes laterales y sus tubos tipo de media caña sirven como divisores, en todo de oro puro. Aleluya, bendito sea el Eterno. Y seguimos avanzando en el aliyá número 6. Dice así: hizo la menorá de oro puro, labrada a martillo. Hizo también la menorá de su base y su columna, sus copas, sus esferas y sus flores eran de la misma base. De la columna de una pieza. 18. Tenía 6 brazos que emergían de la columna entre sí hacia ambos lados. 3 brazos de la menorá hacia un lado y 3 brazos de la menorá hacia el otro lado. De modo que en total tenía 7 luminarias, pues se debe de contar también la que pertenecía a la columna central. Cada brazo tenía tres copas decoradas de una esfera y una flor. Así era con los 6 brazos que emergía la columna central de la menorá. Y en la columna de la menorá había 4 copas decoradas con sus esferas y sus flores. 21. Debajo del punto donde cada par de brazos estaba unido de la columna central había una esfera, así era para los 3 pares de brazos, es decir, para los 6 brazos que emergían de ella. Sus esferas y sus brazos procedían de ella. Todo era de una pieza de oro puro labrado a martillo. Verso 23. Le hizo 7 luminarias, sus portamechas, sus especies,
sus pinzas para acomodar las mechas y sus palas quitacenizas eran de oro puro. 24. La menorá y sus utensilios pesaban un kikar. De todo era de oro. Aleluya. El altar, verso 25, el altar del incienso lo hizo de manera de cedro. Medía 1 codo de largo, 1 codo de ancho, 1 cuadrado y 2 codos de altura. Sus salientes formaban una sola pieza con él. 26. Lo recubrió de oro puro, tanto su placa superior como sus paredes y sus salientes les hizo alrededor de una guarda de oro. 27. Les hizo 2 argollas de oro debajo de la guarda de oro en las 2 esquinas de sus 2 lados como retáculos para su introducir los travesaños para trasladarlos. 28. Los travesaños los hizo de madera de cedro y los recubrió de oro. 29. Preparó el aceite sagrado de la unción, puro de incienso de especies, arte del perfumero. Aleluya, hasta ahí llegamos con la liyá número 6. Y seguimos avanzando y dice así, capítulo 38, verso 1, aliyá número 7. El altar de los sacrificios lo hizo de madera de cedro, que medía 5 codos de largo, 5 codos de ancho era el cuadrado y 3 codos de alto. Verso 2 dice así, hizo también sus salientes en sus 4 esquinas. Las salientes eran de él mismo. Y lo recubrió de cobre. 3. Hizo todos los accesorios del altar, los recipientes de las palas, los tazones, los garfios y los portabrasas. Todos sus accesorios los hizo de cobre. 4. Hizo una rejilla de cobre alrededor del altar, a modo de red. Debajo de la banda decorativa que estaba alrededor del altar, la rejilla llegaba hasta la mitad de la altura del altar. 5. Fundió 4 argollas para los 4 extremos de la rejilla de cobre como receptáculos por donde debían pasar los travesaños. 6. Los travesaños los hizo de madera de cedro y los recubrió en cobre. 7. Hizo pasar los travesaños por las argollas que estaban en los costados del altar. Para transportarlo lo hizo hueco el altar rodeado de paneles. Verso 8. Hizo la pileta de cobre con las bases de cobre, los hizo de los espejos de cobre, de las mujeres que se congregaban en la entrada de la tienda de reunión para entregar sus contribuciones. O sea que este cobre las mujeres lo utilizaban como espejos para poderse mirar en ellas. Y bueno, eso es como el recordatorio. ¿Por qué razón habrá tomado esta ofrenda de parte de cobre de los espejos de las mujeres? ¿Por qué? Porque en esa pileta donde se construyó de cobre era donde se reflejaba el rostro y se acordaban de aquellos momentos cuando las mujeres usaban tanto oro y por causa de eso, con ese oro terminaron haciendo el becerro de oro. Así es que para recordar que no volvieran a hacer lo mismo. Amén. Verso 9. Hizo el patio para el lado sur. Del patio hizo cortinas de hilo de lino de 100 codos de largo. 10. Sostenidas por 10 pilares de 20 bases de cobre. Y los ganchos de los pilares y las cintas eran de plata. Verso 11. El lado norte, la longitud de las cortinas eran de 100 codos, sostenidas por 20 pilares y 20 bases de cobre. Los ganchos de los pilares y las cintas derechas eran de la plata. 12. En el lado oeste, el cortinado medía 50 codos de longitud. Por 10 pilares de sus bases, los ganchos de los pilares, las cintas que rodeaban los pilares eran de plata. 13. Y que el lado este tenía 50 codos. 14. De esos 50 codos, el lado este, 20 eran de la entrada, o sea, de la entrada hacia cada lado había 15 codos. En esos 15 codos, de un lado había 15 codos de cortinas sostenidas por 3 pilares, con 3 bases o sus zócalos. 15.
Y lo mismo para el otro lado de las entradas del patio hacia el otro extremo, de modo de que la puerta de la entrada hacia un lado, hacia el otro de las cortinas tenían 15 codos de largo, sostenidas por 3 pilares con 3 bases. 16. Todas las cortinas alrededor del patio eran de hilo y de lino. 17. Las bases o zócalos para las columnas eran de cobre, los ganchos de las columnas y las cintas de cobre eran de plata, el revestimiento de las cabezales de la columna eran de plata. Todas las columnas o los pilares del patio tenían una cinta de plata alrededor. Maftir, finalización de esta parasha. 18. La cortina de la entrada del patio era trabajo de bordador. 26. Era de lana turquesa, de lana púrpura, de lana roja, de hilo de lino, medio de 20 codos de largo, y su ancho alto era de 5 codos, igual que la altura de las cortinas que rodeaban el patio. 19. La cortina estaba sostenida por 4 columnas dispuestas sobre las bases de cobre. Sus ganchos eran de platas y el revestimiento de sus cabezales y las cintas decorativas eran de plata. Todas las estacas para el Mishkan y para el patio alrededor eran de cobre. Aleluya, bendito sea el Eterno. Pues aquí terminamos, mis queridos hermanos, mis queridos Jais, mis queridos Javerín. Terminamos esta hermosa aliyá que se llamó la aliyá Vayikel, y que significa y congregó. Así terminamos, hermanos, con esta hermosa aliyá, ya al finalización del libro de Shemot. Vamos a leer una aliyá más, pero vamos a decir que al final de cuentas estamos notando que todo el Mishkan estaba recubierto, varias de los utensilios, varias de las cosas que el Eterno mandó hacer, cubiertas de oro. ¿Por qué de oro, mis queridos hermanos? Porque el oro es un metal que no se hace corrosión. Es un metal que lo utilizan los reyes, o sea, es la pieza más hermosa. Es la pieza que brilla, que es hermosa, que es duradera, que sirve para cantidades de cosas para el humano, pero es un metal, podríamos decir, que es bastante costoso. Amén, que hasta la fecha es costoso. Así es que esa es la bendición que el Eterno quiere, que su Mishkan se vea hermoso para un rey. Y como dice la Escritura, que el Eterno es el dueño del oro y la plata, entonces, qué mejor que el dueño del oro y la plata tenga en su reino ese oro. Y también en el libro de Pedro, en el capítulo 1, verso 7, encontramos también cuando dice allí, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro. O sea que la fe es más preciosa todavía, aún más que el oro, que parece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza. O sea que también la fe se debe de probar como el oro se prueba en el fuego. O sea que debe de ser probada, ¿para qué? Para cuando estés firme en la fe, resulte todavía mejor que el oro, y que sea que resulta en alabanza. O sea, una alabanza al Eterno, una adoración. Eso es más valioso que el oro y la plata. Dice, gloria y honor en la revelación de Mashiach. Aún todavía más. El poder llegar a tener la revelación es mejor que si tuvieras el oro y la plata. El tener la revelación de quién es Mashiach, Yeshua, todavía aún es más valioso que el oro y la plata. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Mis amados, pues así vamos a continuar en la siguiente aliyá, mis amados, en la siguiente parashá, porque en esta Shabbat corresponde, Shabbat 22, corresponden dos aliyás para que podamos salir adelante, pero no sin antes les voy a dar las citas bíblicas que viene siendo para la Haftará. Y la Haftará la encontramos de la aliyá 22, la encontramos en Primera de Malachim, Reyes 7:13 al 26. 7:13
al 26, mis amados, también habla acerca de la construcción que Salomón hizo con el templo santo del Eterno en Jerusalén. Así es que también encontramos para la lectura del Sefardí, también encontramos que lo tenemos en Malachim 7 para todos los Sefardim. Si no me equivoco, estamos bien. Amén. El capítulo 7. Aleluya, bendito sea el Eterno. Malachim, Reyes, capítulo 7, hasta el verso 50. Amén. Así es que ahí quedó la Liyá y la Aptará para nuestros queridos hermanos, y vamos a avanzar para poder terminar este hermoso libro de Shemot. Así es que vamos a seguir con la siguiente porción de la palabra, la siguiente parashat de este Shabbat 22, y también es el 23, y se llama Pikudei, cuentas de, así es como se llama, cuentas de, y pues vamos a conseguirlo en la parashat Pikudei, en el capítulo 38 del libro de Éxodos, y es así, entonces sería la 23. Así es que vamos a seguir adelante. Dice así, capítulo 38 de Shemot, 38, verso 21. Y dice así: este es el recuento de los materiales de la construcción del Mishkan, del tabernáculo, el Mishkan del testimonio. De acuerdo a la cuenta realizada por el orden de Moshe, los levitas hicieron el recuento bajo la dirección del Itamar, hijo del Cohen Aarón. Verso 22. Betzael, hijo de Urín, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, hizo todo lo que Hashem le había ordenado a Moshe. Verso 23. Y con él trajo a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, artesano en piedra y madera, diseñador de textil y bordador de la lana turquesa, de la púrpura, lana roja, de hilo y de lino. Verso 24. Todo el oro empleado en la construcción de la obra que proviene de donaciones fue de 29 kikar y 730 shekel. El shekel es el patrón de la medida de todos los efectos del santuario. 25. La plata proviene del censo de la comunidad, que fue 100 kikar y 1175 shekel. Equivale a 301 y 775 shekel. El shekel es el patrón de la medida para todos los efectos del santuario. 26. El censo realiza tomando en cada individuo un beca, que es la mitad de un shekel. El shekel es la unidad monetaria para todos los efectos del santuario. Cada uno de los 603.550 hombres mayores de 20 años incluidos en el censo. Verso 27. Con las 100 kikar de plata se fundieron las bases del santuario y las bases de la cortina divisoria. Con 100 kikar se hicieron 100 bases, en un kikar por cada base. Y con los 175 shekel de plata hizo ganchos para los pilares revestidos de las cabezales y les hizo las cintas decorativas alrededor. Verso 29. La donación de cobre de 70 kikar de 2.400 shekel. Con eso hizo las bases para la entrada de la tienda en el centro del altar del cobre, y la rejilla de cobre que tenía alrededor y todos los accesorios del altar. Verso 31. Y las bases del patio alrededor de las bases para la entrada del patio, todas las estacas del tabernáculo, o sea, del Mishkan, y todas las estacas del patio alrededor. Capítulo 39. Y allí ya todavía no empezamos. Y con la lana turquesa, la lana púrpura, la lana roja hicieron los paños al servicio del santuario. Asimismo hicieron las vestimentas sagradas de Aarón, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Amén. Hasta ahí llegamos a la aliyá número 1 de nuestra aliyá de nuestra parashá 23. La aliyá número 2 la encontramos en Shemot, capítulo 39, verso 2, y dice así: el efod delantal le hizo de hilo de oro, de lana turquesa, la lana púrpura, la lana roja, la lana de lino,
3. Laminaron los ligotes de oro y los cortaron finalmente para entregárselos con la lana turquesa, la lana púrpura, la lana roja y el lino. Trabajo de tejedor experto. 4. El efod le hicieron tiradores y los cosieron a ambos lados, un tirador de derecha y el otro tirador a la izquierda. Verso 5. Y el Jesheb, el cinturón que llevaba sobre el efod y que enaltecía la figura del Cojén, o sea, el sacerdote, era una misma pieza, que el efod estaba hecho de igual manera de hilo de oro, de lana turquesa, de lana púrpura, lana roja de hilo de lino, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Verso 6. Las piedras del Shoham, el unix, se colocaron sobre las engarces de oro, se les grabó como el sello de los nombres de los 12 hijos de Israel, según el orden de su nacimiento. Amén. Entonces pongo una énfasis aquí. ¿Por qué? Porque nuevamente vuelvo a replicar para todas las personas que todavía no están allegados a lo que estamos leyendo o a lo que estamos estudiando. Nos damos cuenta que para el Eterno es muy, muy importante las 12 tribus de Israel. Recuerden que las 12 tribus de Israel provienen ¿de quién? De Abraham, Avinu, padre Abraham, Isaac y Jacob, Isaac y Jacob. Así es que de ahí salen las 12 tribus, con quien hizo pacto el Eterno, y hasta el final de los días, si no comparecen las tribus, no puede terminar estas historias hermosas de la palabra del Eterno. Verso 7. Luego los colocó en engarce sobre los tiradores del efod, a la altura del hombro, como piedras para recordar a los hijos de Israel, tal como Hashem les ordenara a Moshe. 8. Hizo también el Joshen, el Mispat, el pectoral del juicio, que sea obra de tejedor experto, hizo tal como trabajó del efod, de hilo de oro, de lana turquesa, de lana púrpura, de lana roja, de hilo de lino. Verso 9. El Joshem era cuadrado, estaba pegado al medio por la parte inferior. Su longitud era de un seret y un ancho era de un seret, estando plegado al seret palmo aproximado de medio codo, un codo de aproximadamente de 48 a 60 centímetros. 10. Encastraron en él 4 filas de piedras, las primeras filas de odem, cortinadas de rubí, pitda, esmeralda y barequet, topacio. Según verso 11. En la segunda fila, nofej, rubí, zafir, zafiro y ajalom, diamante. En la tercera fila, el leshem, especie de zafiro negro azulado, el shebó, especie de cuarzo gris, y el ajlama, amatista. El 13, y la cuarta hilera, tarshish, cristolito, shoham, piedra negra, y ashfe, jaspe. Las piedras estaban insertadas en engastes de oro. Verso 14, las piedras eran 12, tantas como los nombres de los hijos de Israel. Cada una tenía un grabado en forma de sello, el nombre de una de las 12 tribus. 15. Para el Joshek, el pectoral, hicieron cadenillas de trenzadas de oro de puro para su extremo. 16. También hicieron 2 engarces de oro de argollas de oro y colocaron las 2 argollas en los 2 extremos del superior del Joshek pectoral. Las 2 cadenillas de oro las pasaron por las 2 argollas en los extremos del Joshek. 18. Y los otros extremos de las cadenillas las unieron en los 2 engarces que colocaron en los tiradores del efod, delantales a la altura del hombro por su parte delantera. 19. Hicieron también otros 2 anillos de oro que los colocaron en los 2 extremos inferiores del pectoral, sobre el borde que está hacia el lado del efod, hacia adentro del Joshek. Verso 20. Hicieron 2 aros de oro, fijaron en la parte de inferior de los 2 tiradores de efod por el lado de afuera, o sea, el efod por el lado de su unión, los tiradores del efod por encima del cinturón del efod. 21. Unieron el Joshek y por medio de sus aros con los aros del efod, con su cordón de lana turquesa, tejelet, para que permaneciera fijo sobre el cinturón del efod.
y para que no se separe el Hoshen, el pectoral del efod, tal como Hashem ordenara a Moshe. Aliyá número 3, verso 22. E hizo la sotana que se vestía debajo del efod, obra de tejedor de toda lana turquesa. 23. La sotana tenía una abertura para la cabeza como una armadura, con un dobladillo hacia adentro de alrededor de la abertura que no se rompiese. 24. Sobre el borde del inferior de la sotana confeccionaron granadas de hilo de lana turquesa, lana púrpura y lana carmesí. 25. Hicieron campanillas de oro puro, pusieron en campanillas entre las granadas sobre el borde del inferior de la sotana. Todo alrededor de intercaladas entre las granadas. Verso 26. Una campanilla, una granada, una campanilla, una granada, alrededor del borde inferior de la sotana, para así poder oficiar tal como Hashem le ordenara a Moshe. Verso 27. Hicieron también las túnicas de lino fino, obra de tejedor para Aarón y sus hijos. 28. El turbante de lino, espléndidos gorros de lino y los pantalones. Cabe mencionar aquí algo muy hermoso que podemos notar. Para todos los estudiantes, los talmidín de Yeshua, dice aquí en el verso 28. La Aliyá número 3, verso 28. Dice, capítulo 39, verso 28 de Éxodos. Dice, el turbante de lino, los espléndidos gorros de lino y los pantalones de lino. ¿Qué quiero mencionar aquí? Aquí dice dos cosas, pero lo que yo me quiero enfocar es esto. ¿De dónde sale la kipa? La kipa que a veces se utiliza, los gorros que a veces utilizamos en ocasiones, algunos hermanos, no todos, pero bueno, el entendimiento va poco a poco y también no es algo que tú lo tienes que hacer obligadamente, sino que todo es por amor a Adonai. Dice, el turbante de lino, los espléndidos gorros de lino. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que cada cojanín llevaba su gorro, o llevaba, hoy en día, este mentado gorro se ha convertido como una kipa, algo moderno, un poco más pequeño, pero es lo mismo. Y así es que, ¿de dónde se toma esto? De estos pasajes, de este movimiento que había aquí en el Mishkan, cómo se estaba llevando a cabo. Amén. Así es que continuamos adelante. Verso 29. Y el cinturón de hilo de lino trenzado, la lana turquesa, la lana púrpura, la lana roja, trabajo de bordador, tal como Hashem ordenara a Moshe. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tal como Hashem ordenara a Moshe. Tal como ordenara. O sea que nadie que venga otra persona y diga, no, es que se tiene que hacer así. Oh, no, yo pienso que debe de ser así. No, yo creo que la lógica me dice que debe de ser así. Entonces no es así, mi querido hermano. Desde ahora te digo que no es como tú piensas. Es como Hashem dijo. Amén. Verso 30. Hicieron la placa de oro puro y grabaron en ella como un sello, sagrado para Hashem. 31. Pusieron en la placa un hilo de una cinta de lana turquesa para asegurarla sobre el turbante, por arriba del turbante, tal como Hashem ordenara a Hashem. Este hilo es por adelante, sostiene la placa, pasa por arriba del turbante y se ajusta por atrás en la nuca del cojén, el sacerdote. 32. Todo el trabajo del tabernáculo, del Mishkan, de la tienda del encuentro, llegó a su fin. Israelita hicieron todo lo que Hashem les ordenara a Moshe, así tal cual lo hicieron. Lo digo nuevamente, así tal cual lo hicieron. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tal cual, así lo hicieron. Aliyá número 4, verso 33. Entonces llevaron a Moshe al tabernáculo de la tienda los accesorios, sus ganchos, sus tablones, sus travesaños, sus columnas, sus bases. Verso 34. La cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de teñidos de pieles de tajash, la cubierta divisoria del parojet,
35. El arca del testimonio, sus travesaños, sus cubiertas, su parojet. 36. La mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia. 37. La menorá pura del candelabro de oro puro, sus luminarias, las luminarias para el encendido y todos sus accesorios. El aceite para la iluminación. 38. El altar de oro, el aceite de la unción, el incienso de las especies, la cortina para la entrada de la tienda. Verso 39. El altar de cobre, la rejilla de cobre que lo rodeaba en sus travesaños y todos sus accesorios de la pileta de cobre con sus bases. 4. Las cortinas del patio y todos sus accesorios de la pileta de cobre con sus bases. 40. Las cortinas del patio de sus pilares y sus bases, la cortina para la puerta del patio y sus cuerdas y sus estacas y todos los elementos para el servicio del Mishkan, para la tienda del encuentro. 41. Los paños en embalaje del servicio del santuario. Las sagradas vestimentas del Cohen Aarón y las vestimentas de sus hijos para oficiar. 42. Tal como Hashem les ordenara a Moshe, hicieron los israelitas todo el trabajo. 43. Moshe verificó que todo el trabajo resulta así como les ordenara Hashem. Así tal cual hicieron los israelitas, entonces Moshe los bendijo. Aliyá número 5. Capítulo 40, libro de Shemot, verso 1. Hashem le habló a Moshe diciendo, 2. El primer día del primer mes, o sea de Nisan, dice aquí, del año después del éxodo, debes de montar el tabernáculo, la tienda del encuentro, donde Hashem entraba con Moshe. 3. Coloca allí el arca del testimonio y cubre el arca con la cortina divisoria del parojet. 4. Lleva allí la mesa preparada, prepárala, o sea, disponla y 6 panes de cada una. Lleva también allí la menorá del candelabro y enciende sus luminarias. 5. Coloca el altar del oro para su incienso frente al altar del testimonio y emplaza la cortina de la entrada del tabernáculo, o sea, el Mishkan, y coloca el altar de los sacrificios delante de la entrada del Mishkan, de la tienda del encuentro. 7. Coloca la pileta de cobre entre la tienda de reunión al altar y llénala de agua. 8. Instala el patio alrededor del Mishkan y coloca la cortina de la entrada del patio. 9. Toma luego el aceite de la unción y derrámalo sobre el Mishkan y todo lo que hay en él, conságralo con Verso 11 dice así. Derrama el aceite de la unción sobre la pileta de su base, santifícala. 12. Acerca a Aarón y sus hijos a la pileta de la tienda del encuentro y sumérgelos en agua. 13. Luego viste a Aarón con las vestimentas sagradas y úngelo, conságralo como sacerdote, como Cohen, para mí. 14. Acerca a sus hijos y vístelos con las túnicas. 15. Úngelos como ungiste a su padre, para que oficien para mí, y así debe de ser. Que su consagración sea para el sacerdocio eterno, o sea, sean Kohanim eternamente, en todas las generaciones. La función sería hereditaria. 16. Moshe hizo todo lo cual ordenara Hashem, así lo hizo. 6. Aliyá número 6, verso 17. Resulta que el primer día del primer mes, al comienzo del segundo año de la salida de Egipto, fue erigido el Mishkan. 18. Moshe erigió el tabernáculo, colocó sus bases, puso sus tablones, insertó sus travesaños y levantó sus pilares. 19. Extendió cortinado todo de pelo de cabra de la tienda sobre la estructura del tabernáculo y le puso la cubierta de la tienda por encima de tal como Hashem le ordenara a Moshe. 23. Luego tomó la ubicación del testimonio de las tablas de la ley, o sea, de la Torá, dentro del arca, insertó los travesaños en el arca y colocó la cubierta sobre el arca, la parte superior. 21. Luego llevó el arca dentro del tabernáculo, o sea, del Mishkan, y emplazó la cortina divisoria, cubriendo así el arca del testimonio, tal como Hashem le ordenara a Moshe. 22. Puso en la mesa dentro de la tienda del encuentro en el lado norte del Mishkan,
fuera de la cortina divisoria detrás del cual estaba el arca. 23. Y acomodó sobre ellos los panes ante Hashem, tal como Hashem le ordenara a Moshe. 24. Luego ubicó la menorá del candelabro de la tienda del encuentro frente a la mesa hacia el lado sur del Mishkan. 25. Y encendió la luminaria ante Hashem, tal como Hashem le ordenara a Moshe. 26. Después ubicó el altar de oro de otro dentro de la tienda del encuentro delante de la cortina divisoria. Y verso 27. Y sobre él quemó incienso de especies de la mañana y por la noche. Ya lo explicamos esto en la parashá. Hace dos parashá 22, en la parashá 21, explicamos este asunto acerca de las especies aromáticas, de las cuales utilizamos en Shabbat para huelerlas cuando hacemos la Havdalah. Amén. La culminación del Shabbat. Tal como Hashem le ordenara a Moshe. Amén. Hasta ahí llegamos a la leyenda número 6. Así es que vamos a iniciar la leyenda número 7 en el libro de Shemot, capítulo 40, verso 28. Dice así: luego emplazó la cortina de la entrada del Mishkan. 29. Ubicó el altar de los sacrificios en el patio del tabernáculo de la tienda del encuentro y ofreció la ofrenda de hola. Sacrificio continuo que se ofrenda en la mañana y el anochecer. Y la ofrenda de minja de harina, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Moshe ofició e hizo ofrendas incluso el octavo día del proceso de consagración de los Kohanim, cuando Aarón y sus hijos ya estaban consagrados como tales. 30. Ubicó la pileta de la tienda del encuentro en el altar y la llenó de agua para lavarse. 31. De ella Moshe, también esto ya lo explicamos en la parashá 21, la pileta para ¿lavarse qué? Las manos y los pies, antes de entrar en la presencia del Eterno. ¿Para qué? Para que no mueran. Amén. Dice después, 31, de ella Moshe a Aarón y sus hijos extrajeron agua para lavar sus manos y sus pies. Verso 32, cuando iban a la tienda del encuentro y cuando se acercaban al altar, y debían lavarse tal como Hashem le había ordenado a Moshe. Aleluya, bendito sea el Eterno. Así es que para todas las personas que piensan en estos días que solamente hay que creer en el Eterno y no tomar el baño ritual, como se le conoce como tevilá en hebreo, y en español se le conoce como inmersión o también como bautizo. Para las personas que creen que no es necesario, déjenme decirle que sí es necesario, porque de otra manera dice aquí que si no se lavan morirían. Amén. Así es que es mejor cuidar la salvación. E instaló el patio alrededor del Mishkan, el altar, y emplazó la cortina de la entrada del patio. Así Moshe completó el trabajo. Maftir. Finalización. 34. La nube cubrió la tienda del encuentro y la acabó de Hashem como el Mishkan. 35. Moshe no pudo entrar en la tienda de reunión porque la nube era sumamente intensa. Estaba reposado sobre ella y la acabó de Hashem colmaba el Mishkan. O sea, Moshe podía ingresar a la tienda solo cuando la nube divina se apartaba. 36. Cuando la nube se levantaba sobre el tabernáculo de Mishkan, los israelitas sabían que debían reiniciar la marcha. Así fue todos los tramos de su viaje por el desierto. 37. Pero mientras la nube no se elevaba, ella permanecía acampados y no reiniciaban la marcha hasta que la nube se elevaba, pues la nube de Hashem estaba sobre el Mishkan de día y había fuego en él por la noche. Día representa los momentos florecimientos y noche representa los momentos de oscuridad. El versículo indica que siempre a través de nuestros viajes por la vida, independientemente de si el sol brilla o no, las nubes y el fuego divinos constantemente nos protegen, asegurando nuestra supervivencia. Amén.
A la vista de la casa de Israel, así fue todas sus paradas. Aleluya. Qué bendita escritura. Y dice por último, o sea, en las paradas que los israelitas hicieron al lago de todo el trayecto hacia la tierra prometida. Mientras viajaban, la nube reposaba sobre el Mishkan. Solo los hacía cuando paraban. Dice, en todas sus paradas, sino en todos sus viajes. Y Rashi explica que se refiere a las paradas porque las paradas mismas son parte del trayecto. Los 42 segmentos de viaje en Egipto a la tierra prometida constituyen los 42 senderos que el alma tiene de su disposición para conectarse con él. Senderos cuyo sentido podrás descubrir a través del estudio sistemático y profundo de la Torá. Así es que es necesario estudiar la Torá. ¿Cómo vamos a llegar a conocer esos senderos? O sea, esos senderos y de estudio sistemático, solamente profundizando en la Torá. O sea, en el estudio de la Torá, en el estudio de las instrucciones. Como hemos caminado por todo este libro de Shemot, el libro de Shemot, el libro de Éxodos. Entonces así hemos caminado profundizando en el estudio para poder conocer la voluntad de Hashem, cosa que muchos han tomado los libros de la Torá, de la Biblia, y solamente han tomado una porción, por lo cual no han podido o no hemos podido llegar al conocimiento de la voluntad de Hashem. Mas en este libro hemos dado cuenta que Hashem en muchas ocasiones replicadamente dijo: cuida mi Shabbat, cuida mis mandamientos, mis estatutos y mis ordenanzas. Cuando el pueblo no lo hizo así, ¿qué sucedió? Mucho pueblo murió. Así es que, ¿qué nos espera a nosotros al final de los días? Amén. Y las paradas son un engraje vital importancia en dicho sistema, porque construyen el indispensable momento de reflexión para determinar en cada encrucijada la vida cuál sendero en el más adecuado para alcanzar el horizonte estipulado. Porque el objetivo de toda interrupción es brindarle el privilegio de experimentar la dicha de un volver a comenzar. O sea que cada parada que los israelitas estaban haciendo es como una meditación y como un nuevo comienzo otra vez. Porque cada parada que hacían, algo transcurría otra vez. Por eso es un nuevo inicio, es algo que volvía nuevamente otra vez a iniciar. Amén. Es como cuando una persona se mueve de un estado a otro estado, de una ciudad a otra ciudad. No sabe cómo le va a ir en ese lugar. No sabe cómo va a vivir en ese lugar. No sabe si va a ser un lugar de bendición o va a ser un lugar de dificultades. Pero como quiera que sea, es un inicio otra vez. Y el inicio es bueno porque te ayuda a aprender cosas nuevas. Así aquí los israelitas estaban aprendiendo otras nuevas cosas que el Eterno nuevamente les decía, les hablaba para que ellos caminaran en el orden, porque el Eterno lo que busca del israelita es que viva y no que muera. Así vimos esta hermosísima historia en el libro de Shemot, con grandes revelaciones, con grandes acontecimientos, grandes visiones y grandes y hermosos eventos, tanto difíciles y también tristes eventos, pero todos estos eventos son para la enseñanza nuestra en estos días, para que no cometamos los mismos errores y quedemos descalificados del libro de la vida. Así es que, mis queridos oyentes, en esta hora hemos terminado el precioso libro de Shemot. Gracias a todos los suscriptores, todos los seguidores, todos nuestros amigos
todas las personas que se están uniendo al canal, todos los que están ya caminando en este canal hermoso, en este tiempo de restauración, en este tiempo donde todas las profecías se están llevando a cabo, las profecías se están mirando ya en estos días. Estamos muy pronto de la venida de nuestro hermosísimo Adonai. Así es que, mis queridos hermanos, yo los invito a que sigamos avanzando, así como hemos avanzado en todo este libro de la Torá, en todo este libro de Éxodos. Así vamos a ir para el siguiente Shabbat, mis amados, de este que viene hasta el otro Shabbat. Vamos a ir ya al libro de Levíticos, o sea, el libro de Vayikra. Así es que, mis amados, en este caminar del desierto hemos conocido parte de lo que Hashem Elohim quiere de nosotros. Y no hagamos duro nuestro corazón, ni seamos rebeldes a sus mandamientos. Aprendamos el primer pacto para poder seguir y entender el segundo pacto, que no es un pacto nuevo, sino es un pacto renovado. Así se nombra en hebreo Brit Arashá. Así es que, mis amados, ese es el nuevo pacto, el pacto que haré, dijo en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 31, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así es que llevemos eso en mente, mis amados. No hay ninguna tercera casa para hacer el pacto. Solo hay casa de Judá, casa de Israel y casa de Judá. Así es que la pregunta es, ¿a qué casa perteneces para poder ser salvo? ¿La casa del norte o la casa del sur? ¿Las 10 tribus o la casa de Judá? Una de las dos, porque en el libro de Apocalipsis encontramos cuando dice que va a haber una nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, no que asciende, sino que desciende. O sea que ¿dónde va a estar la nueva Jerusalén? ¿En el cielo o en la tierra? Otra pregunta. Dice que desciende, o sea que va a estar aquí en la tierra. Y las 12 tribus, dice también Juan, que ahí va a haber 12 puertas. Y esas 12 puertas, una es para cada uno de los hijos de Israel, las 12 tribus. Si tú dices que eres gentil, perdóname, pero no hay puerta para gentil. Así es que sigamos estudiando, sigamos escudriñando la palabra del Eterno para poder ser merecedores de la vida eterna. Gracias a todos, y vamos a cerrar la lectura de la Torá, pero no sin antes decir, al terminar este libro, decimos así: Hasaj, Hasaj, Benid Hasek. Hasaj, Hasaj, Benid Hasek. Aleluya, sé fuerte y nos fortaleceremos. Bendito sea en el Shem de Yeshua HaMashiach. Yeshua, nuestra salvación, el Mesías. Aleluya, bendito sea el Eterno. Y así dice la verajá, la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam atah betocheinu. Baruch atah Adonai ben noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey del universo, que nos dio la Torah de verdad e implantó vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bendito sea el Eterno, mis amados. Aquí les doy nuevamente la porción de la Haftará en el libro de Reyes, capítulo 7, versos 51 y 8, 21. Así es que no la vamos a leer por causa de mucho tiempo, por haber leído dos parashats a la misma vez. Así es que, mis amados, estamos en este Shabbat que viene, Shabbat HaKodesh, o sea, el Shabbat Santo, antes de Pesach. Así es que estamos llevando a cabo esta palabra hermosa. Entonces, al terminar, también tenemos el libro de Revelaciones, mis amados, en el libro de Revelaciones del Brit Hadashah, en el capítulo 15, versos 5 al 8.
Si es posible, cerramos con esa escritura para el Brit Hadashah. Vamos a buscarla en este momento y la vamos a leer. 15:5-8. Veamos lo que dice el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Y dice de esta manera, lo vamos a leer en el libro de Revelaciones, Apocalipsis 15:5-8. 15:5-8. Aleluya, bendito sea el Eterno. Y dice así: después de estas cosas miré y aquí que fue abierto en el cielo y el templo del tabernáculo, o sea, del Mishkan, del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Elohim, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo, verso 8, y el templo se llenó de humo por la cabot de Adonai Elohim y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Aleluya. Bendito sea el Eterno, mis amados. Nuevamente vemos la ira de nuestro Cordero. ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos en estos días están diciendo, bueno, pues el Eterno Dios de Israel en el Antiguo Testamento era muy malo, era muy duro, era muy esto. Pero, y aquí en el Nuevo Testamento estuvo, no, el Dios de este Nuevo Testamento es un amor. No, mi querido hermano, estás en un tiempo de gracia, estás en un tiempo donde estás siendo probado, estás en un tiempo donde dice la Escritura que también ahí en el libro de Apocalipsis encontramos que dice que el Eterno está llenando su copa de la ira. ¿Por qué? Porque esa ira no la va a descargar en este momento, esa ira se va a descargar al final de los tiempos. Así es que, mi amado, si no queremos ser uno de ellos, mejor caminemos conforme sus mandamientos. Dijo Yeshua, si me amáis, guarda mis mandamientos. Amén. Entonces, hermanos, un abrazo fuerte, un abrazo gadol, desde aquí, desde Hemet, California, de parte de su hermano y amigo Yehoshua Ben Abraham. Me da muchísimo gusto que podamos haber terminado este libro de Éxodos. Este libro hermoso. Así es que continuemos en el siguiente libro llamado Vayikra en hebreo, Levíticos, que también tenemos grandes y maravillosas enseñanzas en ese libro. También tenemos grandes mandamientos que el mismo Adonai Elohim de Abraham, Isaac y Jacob nos ordena. Así es que bendiciones a todos desde ya. Les mando un abrazo fuerte, como ya lo dije, y les pido de favor que cada uno de ustedes sea un hermoso puente para que pueda llevar esta Torah, esta palabra, esta porción de la palabra a toda persona que tenga esa necesidad de escuchar la palabra. Sabemos que en el mundo no todos somos aptos para leer, no todos somos aptos para escudriñar, no todos somos aptos. Hay personas que también no tienen la habilidad de mirar, pero sí tienen la habilidad de escuchar. Así es que, mi hermano, donde quiera que estás, en tu trabajo, en tu caminar, en tus ejercicios, en tu manejo, a donde quiera que vayas, escucha la palabra del Eterno. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Adonai. Hagamos las fuerzas, echémosles ganas al estudio de la Torah y salgamos adelante con nuestra vida. En el nombre poderoso de Yeshua, levanto las manos en esta hora y los bendigo desde ya. Padre eterno, Rey todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, en esta hora pongo delante de ti tu presencia, Padre eterno, sabiendo que tú eres el Todopoderoso, que habitas en todo lugar y en todo momento. Padre, te ruego por la vida de los hermanos. Gracias, Padre, que nos permitiste terminar este audio, que nos permitiste terminar este libro de Shemot, y que hemos aprendido tu bendita Torah y que hemos entendido. Y Padre eterno, te pedimos que por favor abras el entendimiento
a los hermanos que están viniendo a las raíces hebreas de su fe, regresando a las sendas antiguas, Padre, de tu Torah, de tus instrucciones, de tu ley. Te pido, por favor, bendigas a todos y cada uno de los que escucha este audio, que los guardes en tu mano preciosa, que los libres de todo mal y que los bendigas grandemente a ellos juntos con sus familias. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que la Shalom sea con ellos y que sea con tu pueblo Israel en Jerusalén, nuestra nación, nuestra tierra santa. Bendito seas para siempre y por siempre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Shalom ubrajot, mis amados. Hasta luego. Bendiciones, bendiciones. Bye bye.